Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al último panel del seminario Tendencias Jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este seminario internacional está organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, CEDID, de la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Fortaleza, de Brasil, la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Les agradecemos su conexión a esta actividad bajo modalidad online y les recordamos que esta actividad está siendo transmitida por las plataformas Zoom, por Facebook Live, Twitter y YouTube. Quienes ven esta transmisión vía Zoom pueden hacernos llegar sus preguntas a través del icono Preguntas y Respuestas. Les recuerdo que todo este seminario está organizado con base en el libro Tendencias Jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya publicación fue organizada por Ana María Dávila, Felipe Paredes y Renata Bregávilo. Dos de estos organizadores expondrán en este último panel. Les informo que este seminario está siendo grabado y que podrán acceder al video en la videoteca digital en la página web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile en la dirección www.derecho.uach.cl. Daremos inicio a este cuarto y último panel de nuestro seminario, el que hemos denominado Diálogo Judicial y el papel interpretativo de la Corte Interamericana. Para este efecto dejaré con ustedes al moderador de este panel, Alejandro Flores, quien antes de iniciar el panel les hará una invitación. Les cuento que Alejandro Flores es estudiante de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y es codirector del Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, CEDID. Adelante, estimado Alejandro. Muchas gracias, profesora Patricia. Así es, porque la próxima semana estaremos con una actividad en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta actividad que hemos titulado Desafíos de la Protección de los Derechos Humanos en América Latina se realizará el jueves 10 de diciembre en las horas que ustedes pueden ver ahí en el afiche, a las 15 horas de Chile y Argentina, 2 horas menos en Colombia y Perú y 3 horas menos en Ciudad de México y en Guatemala. Las inscripciones pueden realizarlas en tinyurl.com/DIADDHH y pueden ver también todos los detalles, el programa y quienes van a exponer en esta actividad en las redes sociales que aparecen ahí en pantalla. Bien, invitados, invitadas entonces a esa actividad, esperamos que también nos puedan acompañar la próxima semana. Bien, y ahora corresponde entonces cerrar este seminario, este segundo día, con la mesa 4, que como decía la profesora Patricia Toledo, se titula Diálogo Judicial y el papel interpretativo de la Corte Interamericana. En primer lugar, van a exponer la profesora Ana María Dávila López y el profesor Haroldo dos Santos Jr. de la Universidad de Fortaleza. Tienen sus minutos, profesora, profesor, para que puedan exponer y, por supuesto, muchas gracias por estar acá, pero bueno, ustedes también son de la casa, obviamente, la profesora Ana María Dávila López es coordinadora también de este libro, así que, bien, tienen sus minutos y adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Alejandro, muchas gracias profesora Patricia. Este texto yo voy a primero compartir la pantalla. Les pediría que me avisen por favor si... que me avisen si lo están La vemos perfectamente. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Muchísimas gracias entonces. Bueno, si la puede, Ana María, si puedes poner en modo presentación. Sí, claro. ¿Sí? Ahí, perfecto. Así, ok. Es solo para medir el tiempo porque si no yo me paso. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. El trabajo que vamos a presentar con Haroldo
Lleva por título la Corte Interamericana de Derechos Humanos como guía interpretativo, superando el modelo impositivo del control de convencionalidad para el rescate del modelo dialógico. Este trabajo es parte de una investigación mayor que fue financiada por el CNPq, que es una agencia federal brasileña que promueve la investigación científica. Y es una investigación que comenzó ya hace 3 años, y justamente cuando Haroldo era mi alumno de la graduación. Haroldo él trabajó conmigo en esta investigación como, él tenía una beca también del CNPq, y Haroldo ya terminó la universidad, ahora él está estudiando la maestría de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. En este momento, entonces, esta presentación va a ser dividida entre nosotros dos. Y esta presentación, ahora sí. Entonces, este tema, como les venía comentando, es parte de una investigación mayor en un proyecto que nosotros vamos a trabajar cómo viene siendo la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección de estos derechos. Y nosotros partimos de un presupuesto que es el activismo muy presente en la Corte. Y ya me gustaría comenzar haciendo una aclaración para evitar que cualquier tipo de malentendido. Este es un trabajo que es un trabajo crítico, cuestionador, y ayer la profesora Elena decía, ¿no?, que ella había leído el libro y encontró algunos textos, todos muy buenos, pero ella dijo, bueno, encuentro algunos textos que también critican a la Corte, cuestionan a la Corte, lo cual es algo muy importante porque siempre debemos tener esta posibilidad de señalar los aspectos positivos, pero también los aspectos que podemos considerar negativos. Y aquí por eso me gustaría comenzar señalando, en ningún momento negamos la importancia, la riqueza jurisprudencial de la Corte, pero nos parece que es necesario discutir algunos puntos que podrían mejorar la actuación de la Corte. Así nosotros partimos de este presupuesto sobre el fuerte activismo de la Corte. La profesora Helen ayer también mencionaba de que este es un fenómeno que algunos llaman de transformismo, otros, por ejemplo, en Argentina, como Malarino, llaman este fenómeno de metamorfosis. Pero ¿por qué hay este activismo de la Corte? Y bueno, porque la Corte tiene sus funciones, sus competencias establecidas en la Convención Americana, siendo que la Convención Americana es de 69. Claro que no va a coger todos los derechos que hoy hablamos. Y sin duda, muchas de las normas de la Convención Americana pues están ultrapasadas. Y la Corte justamente para poder realizar su trabajo es que ella se está valiendo de este fuerte activismo. Entonces, en este trabajo vamos a analizar específicamente un pequeño aspecto de este activismo de la Corte. Como les decimos, venimos trabajando con este tema a más de 3 años, entonces nuestra investigación es mucho mayor. Aquí solo vamos a tocar un punto específico, que es demostrar que la imposición del control de convencionalidad desvirtúa el carácter dialógico que debe existir entre las cortes internacionales y nacionales. Y nuestro trabajo, esta presentación tiene 4 partes. En primer lugar, vamos a tratar sobre el origen del diálogo jurídico transnacional, después los conceptos y obstáculos de ese diálogo, seguidamente el diálogo en el sistema interamericano y el control de convencionalidad, y finalmente nuestra propuesta de una Corte Interamericana como guía interpretativo. Todo eso muy rápido, porque sí, solo tenemos 20 minutos. Vamos con el primer punto. El primer punto es hablar un poco qué es este diálogo transnacional. Pues bien, en las últimas décadas, y eso todos somos testigos, podemos ver que hay una creciente integración entre los países por medio de instituciones supranacionales. Y eso es así para poder enfrentar los desafíos de la globalización. En el ámbito jurídico, en el área jurídica, esa integración ha provocado la sobreposición de competencias de cortes nacionales e internacionales. Frente a esta sobreposición, el diálogo de cortes se presenta como una alternativa para propiciar el intercambio de experiencias y la construcción de parámetros comunes, especialmente en los casos difíciles. Para Mariño y Silva, el origen de este diálogo es la experiencia europea,
Nosotros sabemos que en el continente europeo tenemos el Sistema Europeo de Derechos Humanos que tuvo su origen en 49 con el Consejo de Europa, que va a crear una Corte Europea y que tiene un documento que es la Convención Europea con carácter vinculante, y paralelamente tenemos la Unión Europea que surge en 92, que también tiene una Corte, un Tribunal de Justicia, no exclusivamente de derechos humanos, pero también decide sobre derechos humanos y que también tiene un documento que tiene también carácter vinculante. Entonces, en Europa, como nos dice Delma Martí, nos encontramos con un verdadero laboratorio sobre este diálogo transnacional. Para CONCI, esta integración europea se caracteriza por ser sustancial, ya que es una integración fundada principalmente en elementos discursivos, lo que es diferente de América, de aquí del continente americano, América del Sur, que tenemos el Mercosur, que principalmente obedece a criterios procedimentales. Ahora paso la palabra para Haroldo. Sí, Haroldo. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. A princípio, peço desculpa, a apresentação sai em português, não domino ainda o espanhol por completo, então vou evitar cometer alguns deslizes linguísticos. Dando continuidade à apresentação, como a professora Ana Maria muito bem salientou, introduziu, quando a gente discute um pouco sobre essa questão do diálogo entre as cortes, tem-se como um dos pressupostos, um dos contextos mais internacionais, exatamente essa maior globalização existente também em ordem jurídica, com a internacionalização do direito. Então, essa internacionalização, essa globalização, ela acaba propiciando a identificação de determinados problemas comuns existentes nessa ordem internacional. Então, de acordo com os autores David Held e Anthony Mandrell, há uma necessidade de promover maiores atitudes colaborativas, uma maior aproximação entre distintas ordens, inclusive jurídicas, para que esses problemas possam ser identificados, inclusive essas questões relacionadas aos direitos humanos, e as soluções também possam ser apresentadas de uma forma conjunta, em que essas soluções sejam identificadas a partir desses problemas comuns enfrentados a partir dessa internacionalização do direito. Então, há uma necessidade, sente-se uma necessidade de uma maior articulação entre juízes para que eles possam agir de forma transcendente às fronteiras nacionais para buscar exatamente esse maior diálogo com outras cortes constitucionais ou com outras cortes internacionais, bem na tentativa de ampliar perspectivas que ajudem a esclarecer e a entender determinados problemas comuns existentes nessa ordem crescentemente internacional. E a própria temática dos direitos humanos favorece esse diálogo e essa aproximação, porque é uma temática comum que são enfrentadas, que é enfrentada por diversos ordenamentos jurídicos. Mas a gente percebe também que há certos entraves, certas dificuldades teóricas, também políticas, essa maior abertura, esse maior diálogo à ordem internacional e a outras ordens constitucionais. Então, Laurence Burgoyne, ela afirma muito essa necessidade de superar esse nacionalismo que também esconde um suposto nacionalismo jurídico, que acaba, de certa forma, criando empecilhos e dificuldades, por exemplo, a incorporação do direito internacional. Uma das formas em que esse nacionalismo jurídico pode se manifestar é exatamente em negar o reconhecimento, por exemplo, das cortes internacionais de direitos humanos. Então, por isso que há uma necessidade, sente-se a necessidade de superar esses nacionalismos para que esse diálogo possa ser cada vez mais estimulado. Mas esse diálogo, de acordo com o Roy, que é o autor que nós utilizamos, ele pode acontecer tanto de forma vertical quanto horizontal. E a partir dessa perspectiva horizontal, nada mais seria do que a possibilidade, por exemplo, de o diálogo com cortes internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já na perspectiva horizontal, esse diálogo poderia acontecer entre cortes constitucionais de um determinado país e outro país, assim como, por exemplo, o diálogo entre cortes internacionais de direitos humanos, entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos, seriam um dos exemplos. Mas, novamente, a gente identifica alguns obstáculos a esse maior diálogo entre as cortes no âmbito nacional e internacional. E um deles, que nós identificamos, é um certo desconforto das autoridades locais diante da possibilidade de as particularidades internas serem ignoradas.
Porque aqui o que se costuma argumentar, o que se costuma levantar, é a suposta incapacidade de decisões internacionais não ter a capacidade de compreender as particularidades daquele país, daquele ordenamento jurídico em específico. Então, haveria uma suposta insensibilidade às particularidades nacionais ou locais. Além disso, a gente identifica também a invalidade de sentenças judiciais fundadas em experiências estrangeiras. E aqui o que se costuma levantar como um elemento argumentativo é exatamente o princípio da supremacia da Constituição. Ou seja, esse princípio, né, ele decorre, na verdade, né, de uma tentativa de colocar a Constituição no patamar superior dentro daquele ordenamento jurídico. E a Constituição é criada pelo poder constituinte originário, ou seja, o povo. Então, se questiona se seria legítimo aplicar dispositivos normativos existentes para além dessa ordem constitucional democraticamente constituída. Então, por isso que se questiona essa invalidade, a suposta invalidade de sentenças judiciais. Além disso, há também o temor de um governo de juízes. Né? Teme-se que esses juízes iriam além das suas competências constitucionalmente estabelecidas e que, caso esses juízes, como a professora bem salientou na questão da ativismo judicial, fosse além das suas competências constitucionais, havia-se um temor, tem-se um temor, de que, na verdade, isso, em última instância, poderia ferir o princípio das separações dos poderes. Então, argumenta-se também que os juízes não são eleitos, logo, eles não representariam a vontade popular. Então, esse também é um dos argumentos levantados contra esse maior ativismo dos juízes ou das cortes em âmbito internacional. Mas essas críticas, elas também acabam esquecendo de determinadas categorias, tanto dos direitos humanos, quanto desse maior diálogo entre as cortes, entre os juízes, que uma delas, por exemplo, é a estrutura principiológica das normas, de que fala Robert Alex. Ou seja, esse caráter geral e abstrato das normas de direitos humanos, dos direitos fundamentais, em relação ao seu conteúdo, isso propiciaria o diálogo entre diversas cortes, porque, em termos estruturais, essas normas são semelhantes. Então, isso facilitaria esse diálogo e também encontrar soluções conjuntas para a aplicação desses direitos. Além disso, nós temos também a característica, o direito cosmopolita, onde fala Vittar, que esse direito também está relacionado com a universalidade dos direitos humanos, que, por sua vez, é fruto da dignidade humana, ou seja, todos os seres humanos têm esses direitos. Isso também facilitaria a identificação de problemas comuns para buscar soluções conjuntas. Ou seja, seria possível reconhecer a validade e a aplicabilidade dos argumentos utilizados em outras ordens jurídicas, nas quais aqueles direitos também buscam ser reconhecidos e são reivindicados. E, além disso, por fim, o que o Dworkin fala, né, Rod Dworkin, quando ele fala que a democracia não é só maioria, ou seja, aqui ele questiona, por exemplo, a possibilidade de uma maioria democrática poder violar os direitos das minorias. Então, nesse contexto, teria necessidade de ter, por exemplo, tribunais constitucionais com a natureza, um caráter contra-majoritário, exatamente para evitar com que a democracia possa violar, para fazer com que ela evite os direitos fundamentais daquela ordem presente. Então, passo a palavra novamente à professora Ana María. Obrigada, Haroldo. Bueno, el tercer punto de nuestra presentación tiene a ver con el diálogo en el sistema interamericano y el control de convencionalidad. Como fue discutido tanto ayer como hoy en la mañana, la Corte viene trabajando muy bien y tiene una rica jurisprudencia. Y es por medio de esa rica jurisprudencia que viene fijando parámetros que entiende que deben ser seguidos por todos los estados. Bueno, todos los estados que reconocen su competencia contenciosa. Justamente por eso que Ferrer McGregor él va a identificar que podemos afirmar la existencia de un bloque de convencionalidad, porque para la Corte ya no es necesario apenas que los estados obedezcan la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora también están sujetos a las sentencias que son emitidas o condenando otros estados y también las opiniones consultivas. Todo eso con un carácter impositivo.
¿Y esto por qué? Porque la Corte hace ya algún buen tiempo tiene adoptado este instituto conocido como control de convencionalidad, que por medio del cual se entiende que las autoridades internas de estos países deben dejar de aplicar su legislación interna si contraria a la Convención Americana o a las decisiones que la Corte pueda emitir, o también de las opiniones consultivas. Este control de convencionalidad, como comenté, tiene origen ya algunos años, a pesar de que se entiende que el primer caso, el caso más conocido, por lo menos la primera vez que la Corte utilizó esta expresión fue en Almonacid Arellano contra Chile en 2006. Entonces la Corte viene entendiendo esta obligación de los estados. Para Burgos Larsen, ella va a observar que lo que se verifica a partir de este control de convencionalidad es que no estamos ya frente a un diálogo, porque estamos frente a una imposición. Y sobre esta temática, el jurista peruano Grandés Castro, él le dice, ¿no? Para poder hablar de un diálogo necesitamos libertad e igualdad. Y esto es lo que nos está dando. Anzoátegui Roy, él le dice que la efectividad de estos parámetros que la Corte está queriendo fijar por medio de su jurisprudencia no debe se fundamentar en la jerarquía de los diversos órdenes jurídicos, más con base en el fomento de una comunidad de valores que sean compartidos y vistos por todos como legítimos. En ese sentido, por eso que es necesario discutir exactamente cuál es el papel de la Corte. Y esto vamos por eso a nuestro cuarto punto. En este cuarto punto nosotros discutimos la necesidad de ampliar la base de legitimidad de las decisiones que vienen siendo tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente después del periodo de redemocratización. Nuevamente, la Convención Americana fue aprobada en 69, la Corte también fue creada ahí, pero comenzó a funcionar tiempo después. Pero era una época que la mayoría de nuestros países de América Latina se encontraban en dictadura. Hoy ya no es así, algunos buenos años ya no es así. Entonces, hoy cada país tiene buenos tribunales constitucionales. Entonces, ¿hasta qué punto se está negando este protagonismo de estos tribunales? Jorge Contese, él nos dice que el problema es que la Corte tenga asumido un papel de todo o nada. Y hay que recordar que este control de convencionalidad no está expreso en la Convención Americana. Esta competencia de la Corte de exigir este control de convencionalidad no está expreso. Es verdad que la Corte invoca el artículo 1.2 o invoca la Convención de bienes, sobre estados, etcétera, etcétera. Pero de cualquier manera, o sea, este propio control ha sido creado de forma activista, así como algunas reparaciones de la Corte y algunos derechos, como más recientemente, que fueron considerados judicializables por la Corte, como en el caso Nuestra Tierra contra Argentina. Para Abramovich, él dice que la efectividad de las decisiones de la Corte han derivado generalmente no de la fuerza coactiva, más de la fuerza persuasiva. Entonces, si la Corte asume estas funciones, hay una preocupación al respecto de eso. Es verdad que ayer y hoy de mañana muchos de los colegas relataron varias decisiones importantes y sin duda muy buenas de la Corte Interamericana y protegiendo los derechos humanos, pero yo les pregunto, yo les cuestiono, ¿cuántas de ellas vienen siendo cumplidas internamente? Entonces, la importancia del sistema es solo la cantidad de las decisiones de la Corte. No queremos que ellas sean realmente obedecidas. Entonces, ¿cómo conseguir eso? Nuevamente, para Burgos Larsen, ella dice, bueno, también no se trata de defender un diálogo suelto, no estamos defendiendo aquí, ¿no? Que vamos solo a dialogar y desconocer que la Corte, al final de cuentas, es una Corte. Hay que reconocer su carácter normativo, pero lo que estamos discutiendo aquí es la necesidad de un equilibrio, que eso es lo que caracteriza justamente un diálogo. Para García Jaramillo, solamente mediante el diálogo que será posible construir un derecho común latinoamericano, que es tema aquí de Marcos, que de aquí poco va a hablar. Bueno, ya terminando, que ya sé que estoy en el tiempo, me disculpe, y me gustaría terminar solo con dos frases. La primera de ellas es de Burgos Larsen, nuevamente cuando ella dice que el diálogo es un señal demostrando el hecho que un sistema jurídico vive. Ignorarlo, al contrario, no será un señal de una muerte lenta.
Ayer la profesora Hélène también mencionaba, ¿no?, cómo algunos países ya están cuestionando la legitimidad de la Corte. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos, ¿no?, de una Corte? En la mañana el profesor Martonio e Ítalo mencionaban, ¿no?, sobre esta megapolítica de la judicialización. No podemos ignorar que la Corte Interamericana también es un órgano político. Y yo no estoy hablando que eso sea malo, pero hay puntos que debemos discutir, ¿no? ¿Quiénes son los jueces de la Corte? ¿Quiénes son los miembros de la comisión? ¿Cómo ellos son escogidos? Aquí también no estoy hablando mal de nadie, ni bien de nadie. Apenas es llamar la atención de la necesidad de muchos puntos que necesitamos discutirlo. Entonces, en este aspecto, en este punto específico de este capítulo del libro, nuestra propuesta es retomar el papel de guía interpretativo de la Corte Interamericana, de forma que pueda propiciar un verdadero intercambio de experiencias, pero sin un carácter imperativo, de forma que se pueda disminuir las diferencias entre los órdenes jurídicos nacionales e internacionales para realmente conseguir decisiones que sean efectivas y así garantir realmente la protección de los derechos humanos en nuestra región. Bueno, muchísimas gracias a todos y termino nuevamente agradeciendo al CNPq, que fue quien financió la investigación. Bueno, gracias. Gracias, profesora Ana María. Gracias, Haroldo dos Santos también. Bien, vamos a pasar a la segunda exposición de esta mesa 4, de este seminario, que será la presentación del profesor Marcos Andrade de la Universidad Austral de Chile. Él va a exponer sobre normas alternativas de derechos y flexibilidad normativa como fundamento del pluralismo dialógico del ICCAL. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todas y todos. Muy feliz de esta invitación que me han realizado y me han extendido, y la posibilidad de discutir con ustedes, un tremendo grupo, así que les agradezco muchísimo este tiempo que me van a dar. Bien, voy a tratar de, naturalmente, de ceñirme a los 20 minutos que me han otorgado, así que le pido a Alejandro que cuando ya estemos cerca me dé un aviso. Bien, muy bien. Bueno, el artículo, o sea, en el capítulo en realidad, lo que busco hacer en el capítulo de alguna forma es discutir una idea que ha sido uno de los fundamentos de una idea que es muy buena y muy provechosa, ¿no? Como ha sido la idea de estas relaciones del pluralismo dialógico, ¿no? Este ha sido la base del pluralismo dialógico de este proyecto, ¿no?, común de la región, que se denomina el Ius Constitucional Comune de América Latina, ¿no?, el ICAL. Bien, esto es lo que quiere decir. Y entonces, mi punto y mi reflexión surge a partir de mi propia investigación, ¿no? Yo realicé mi tesis doctoral sobre el margen de apreciación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre más bien los aspectos, pudiéramos decir, vinculados a la teoría jurídica, ¿no?, a la teoría del derecho respecto a esta institución. Y de alguna manera, y esto vinculado, y lo hice a partir de una reconstrucción de la visión pluralista, tanto pluralista valorativa, ¿no?, respecto a este punto. Entonces, de alguna manera, mi línea de investigación se cruza un poco con este proyecto, ¿no?, que de alguna manera busca esta construcción de un espacio común, ¿no?, constitucional en América Latina. Bien, y porque justamente uno de sus fundamentos ha sido esta idea del pluralismo dialógico. Bien, y lo que me interesa a mí mostrar en el capítulo, bien, y que también podríamos conversar aquí, es justamente lo que podríamos denominar los límites de ese diálogo, ¿no? Los límites del diálogo, es decir, en qué medida el diálogo institucional, ¿no?, es posible, ¿no?, naturalmente, y deseable entre las cortes, ¿bien?, pero al mismo tiempo, como la misma convención, ¿bien?, y la forma en que los estados tienen de implementar los derechos, la protección de los derechos, de alguna manera deja espacios para el no diálogo, ¿no?, es decir, un espacio en el cual, de alguna forma, podríamos considerar, si lo miramos desde el punto de vista del derecho internacional, como asuntos que de alguna manera que son propios de la jurisdicción doméstica, ¿no? Y efectivamente, para poder hacer esto, ¿no?, y hacerlo bien, ¿no?, efectivamente lo que tenemos que hacer es mostrar, y es lo que de alguna manera me gustaría que conversáramos, justamente aquello que habilita esta posibilidad, ¿no?, que es finalmente un conjunto de
cláusulas bien restrictivas, ¿no? Estas son las famosas normas alterativas, ¿no? O sistemas de restricciones de derechos o cláusulas de acomodación que están presentes en todos los instrumentos que establecen derechos humanos, incluyendo naturalmente nuestra convención, ¿bien? Pero vamos primero por el inicio, ¿no? El ICAL, entonces, para definirlo, ¿no? Para que no estemos construyendo un muñeco de paja a propósito de esto, ¿no? El ICAL se concibe como un proyecto jurídico-político que busca la interamericanización del derecho y un constitucionalismo transformador de las desigualdades sociales y políticas que aquejan a los países de la región, a partir de la triada de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, ¿bien? En un marco institucional propicio. Este es el fondo, por así decirlo, del punto, ¿no? El ICAL, en este sentido, es, por así decirlo, una entrada a la entrada regional, bien, de lo que denomina, de un movimiento más grande, ¿no? De un proyecto más grande que es finalmente el constitucionalismo global, ¿bien? En alguna medida esta discusión sobre el constitucionalismo global en general y sobre el ICAL aquí en la región, ¿bien?, debe ser circunscrito naturalmente en estas dos grandes tendencias que uno puede observar en el derecho internacional, por así decirlo, entre por una parte lo que se llama fragmentación, ¿no?, que parece ser la situación default, de hecho, ¿no?, la fragmentación de los sistemas jurídicos, ¿bien?, por un lado, y por otro lado este intento, ¿no?, de constitucionalizar, por así decirlo, de alguna manera de uniformar esta, o armonizar, si usted quiere, esta fragmentación, ¿bien? Este es, por así decirlo, efectivamente el punto. Bien, esto también es resaltado por muchos autores. Ann Peters, por ejemplo, menciona justamente que estas tensiones bien entre fragmentación y constitucionalización de alguna forma son una tensión que no, de alguna manera no es, que hay que reconocer, ¿no? Una tensión que no puede completamente disolverse, ¿no?, a partir de simplemente el establecimiento de un conjunto de normas o de constitucionalizar, por así decirlo, este tipo de relaciones entre los estados, ¿bien? Para poder hacer esto, ¿no?, este proyecto viable desde un punto de vista institucional, los partidarios del ICAL proponen, en este sentido, establecer o distinguir, más bien, dos tipos de pluralismo, ¿no? El pluralismo entendido como un hecho, ¿no?, que es algo que es positivo, ¿no?, un hecho en el sentido de que todas las sociedades democráticas modernas tienen una diversidad de individuos, ¿no?, de culturas, de personas dentro de las sociedades en las cuales son un reflejo, ¿bien? Y al mismo tiempo, el pluralismo entendido como una respuesta a la diversidad cultural, ¿no?, a propósito de los procesos de descolonización, ¿bien? Y el pluralismo entendido en el sentido preciso que le da el ICAL busca también aunar estos dos criterios, pero en una expresión institucional, ¿no? El pluralismo también, en este sentido, consistiría en la interacción entre los distintos regímenes jurídicos, ¿bien? Y esta es la idea que de alguna forma yo es la que discuto en el capítulo, bien, y que vamos un poco a tratar de conversar aquí, ¿bien? Y el principal desafío, ¿no?, del pluralismo es justamente acomodar cuidadosamente la dinámica transformadora, es decir, la dinámica transformadora que propone el ICAL, con el entramado institucional y la distribución de competencias a nivel institucional en América Latina, ¿bien? Y esto es, por así decirlo, los elementos que van trazando, por así decirlo, este proyecto, ¿bien? El punto mío es que efectivamente la introducción de la noción de pluralismo dentro de este proyecto es problemática, ¿no? Y es problemática en la medida de que supone hacerse cargo del conflicto. El conflicto, la noción de conflicto pasa a estar en el centro del escenario, ¿no? Y efectivamente necesitamos contar con una forma adecuada de gestionar ese conflicto interinstitucional, ¿no? La creación simplemente depositar todas nuestras esperanzas en la Corte no va a eliminar el conflicto, sino probablemente en muchos casos acreciente ese conflicto bajo determinadas circunstancias que naturalmente vamos a analizar, ¿bien? Y por eso mismo el desafío principal es más bien la gestión de ese conflicto, ¿no?, y no la concentración en la construcción de elementos comunes con la esperanza de que efectivamente ese conflicto desaparezca o que efectivamente no se produzca, ¿bien? De alguna forma, si usted ve, estos son niveles distintos, ¿no?, que efectivamente estamos tratando de combinar. Por una parte estamos tratando de decir que el arreglo institucional depende efectivamente de los estados y de la forma en que los estados comprenden e interpretan y aplican los derechos, y al mismo tiempo del control que efectivamente ejerce la Corte respecto a esta interpretación. Y el punto está en que esta interacción es una interacción que es compleja, porque además se da en un contexto político determinado, ¿bien? Así que finalmente el costo que tiene finalmente la introducción de la noción de de pluralismo es justamente el conflicto. Y la estrategia que utilizan los partidarios del ICAL es distinguir entre dos tipos de pluralismo, ¿no? Entre un pluralismo que sería una posición radical, justamente, que concibe los conflictos como conflictos de poder y que por ende difícilmente pueden ser abordados desde el razonamiento jurídico.
Y por otra parte, una posición que es la que ellos defienden, ¿no? Que es una posición opuesta, que es la posición del diálogo, que se sustenta en la observación que los diversos regímenes jurídicos institucionales normalmente desarrollan relaciones jurídicas estables, no obstante su independencia normativa. ¿Bien? Entonces, el sustento finalmente de la tesis del ICAL se basa en la idea de distinguir estos dos sentidos del pluralismo. Y el punto que creo yo mostrar en el capítulo es que efectivamente esa distinción no soluciona o no elimina o no morigera justamente el conflicto. Lo que hace simplemente es presentar la idea de que el conflicto puede ser de alguna manera soslayado en la medida que se dé el diálogo entre las distintas, por así decirlo, cortes o tribunales o funcionarios o estados. ¿Bien? Entonces, en este sentido, ellos por eso mismo parten de esta idea del pluralismo dialógico, ¿no? La reconstrucción de las interacciones entre la Corte Interamericana y los tribunales nacionales en esos términos, ¿bien? Pero si uno lo mira de esta manera, ¿bien? Y por lo tanto el proyecto justamente enfatiza aquellas cosas que ya son comunes, ¿no? Efectivamente, una es el bloque constitucional y lo segundo el control de convencionalidad, ¿bien? Estableciendo que estas relaciones, finalmente, estas dos ideas, ¿no? Permiten este fortalecimiento mutuo entre los derechos constitucionales estatales y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Bien? Pero naturalmente, como mencioné, esta estrategia supone o se basa simplemente en la idea de que el pluralismo dialógico es la mejor forma de describir este tipo de relaciones institucionales. ¿Bien? Y esto está hecho o diseñado o presentado de una forma tal que elude la posibilidad del conflicto entre los diversos órdenes jurídicos que deben ser justamente integrados bajo un arreglo constitucional común. ¿Bien? Que es lo que supuestamente el ICAL lo que busca favorecer, no instalar. ¿Bien? Entonces, el punto de la posición mía es que finalmente el conflicto es irreductible, ¿no? Este es el punto, es decir, mi posición parte de que la distinción entre pluralismo dialógico y radical no es tal, ¿no? Y que efectivamente a largo plazo, ¿no? Si usted lo quiere, estas relaciones interinstitucionales son potencialmente o ya lo son, o potencialmente van a llegar a ser conflictivas, porque finalmente el conflicto humano en general, ¿no? Y el conflicto cuando se refiere a valores, fines y bienes, que es lo que está detrás de los catálogos de derechos, es irreductible. ¿Bien? Porque existe justamente una diversidad irreductible de valores constitucionales, es decir, las constituciones establecen principios, establecen derechos, principios, qué sé yo, bienes, fines o valores que buscan preservar, ¿bien? Y ese conjunto de valores son en sí mismos conflictivos, ¿bien? Y no pueden, en este sentido, armonizarse de una forma estable, ¿no? Este es el punto. Y en este sentido, bien, si aceptamos que el carácter irreductible del conflicto, bien, lo que importa, el núcleo del ICAL y de en general cualquier proyecto que se base en la idea de la construcción de un sistema común, ¿no? Constitucional común, a este nivel, supone naturalmente hacerse cargo de la gestión de este conflicto, ¿bien? Y esta gestión supone reconocer la existencia de dispositivos, bien, normativos que existen en los instrumentos que establecen los derechos, que permiten a estos dispositivos normativos, finalmente, permiten dar u otorgar cierto ámbito, cierto espacio de maniobra en la diversidad, a los estados, perdón, a fin de poder acomodar los derechos en la diversidad de sus contextos sociales, económicos, culturales y religiosos. ¿Bien? Este es el punto, finalmente, si usted lo quiere en términos conceptuales muy simples, de qué va, en qué consiste el margen de apreciación. Para eso está, ¿no? Son cláusulas, como dice Delmas Martino, las cláusulas de acomodación, de escape, ¿no? Lo que finalmente permiten. Y todos los instrumentos de que establecen derechos cuentan con este tipo de cláusulas, ¿bien? Y naturalmente una reconstrucción razonable de estas cláusulas supone entender el problema de esta forma, ¿bien? Entonces, en este sentido, Matías Kamm ha desarrollado esta idea del pluralismo constitucional, ¿no? Que de alguna forma crea una forma de concebir el mundo jurídico entre la integración jerárquica entre un orden jurídico por un lado y un pluralismo radical por el otro, donde los actores de cada orden jurídico proceden sin una consideración sistemática de coherencia como un todo, ¿no? Hay una visión un poco más, si usted quiere, caótica, ¿no? De efectivamente cómo se dan las relaciones interinstitucionales, ¿bien? Entonces, y el punto finalmente, o sea, el punto al cual finalmente el artículo, o sea, me gustaría que discutiéramos, ¿no? Es que finalmente el ICAL, creo yo que para que sea un proyecto viable, ¿no? De alguna manera tiene que mirar la experiencia de otros en otras partes, ¿no? Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado, creo yo, un desarrollo que podemos discutir, ¿no? En la mañana estuvimos hablando sobre esto respecto de que es poco claro entender qué es el margen de apreciación y cómo finalmente se han ido interpretando las cláusulas, por ejemplo, de limitación adscritas a los derechos, ¿bien? Pero efectivamente uno puede bucear, ¿no? En esa diversidad y empezar a encontrar ciertas tendencias, ¿bien? Y una de estas tendencias que es posible apreciar
es que efectivamente, a pesar de los orígenes del margen de apreciación, lo que ha ocurrido con el tiempo es que el margen se ha ido aplicando a finalmente cláusulas, a las cláusulas de limitación a derechos. ¿Bien? Se ha ido circunscribiendo su acción a ese tipo de derechos. Y por eso que es importante contar con una tipología de derechos, tipologías, perdón, de este tipo de cláusulas de restricción o de limitaciones a derechos, para que efectivamente podamos entender por qué la Corte ha ido restringiendo estos casos. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, el punto de partida, ¿no?, es comprender que los estados tienen, como se ha mencionado en algún momento, este principio de primeridad, ¿no? Son los estados los que finalmente determinan en principio la extensión de la protección, la implementación de la protección de los derechos, ¿no? Y en este sentido, esa primeridad es la que está de alguna manera confiada, ¿no?, el control de estas implementaciones al tribunal, digamos, supranacional, ¿no? En este caso a la Corte, en nuestro caso la Corte Interamericana, ¿bien? El punto está en que si uno mira finalmente la forma, la estructura en que funcionan estos sistemas de protección a derechos, nos encontramos que efectivamente estas cláusulas de alguna manera delegan en el Estado, en principio, la posibilidad de, aquí está, restringir los derechos bajo ciertas, naturalmente, condiciones que son controlables por el tribunal. Pero son los estados en primer lugar los llamados a realizar este tipo, a implementar esta protección. ¿Bien? Entonces, en este sentido, y aquí donde vamos llegando más hacia lo que queremos decir, ¿no? Lo que ocurre, ¿no?, en los sistemas como el sistema interamericano, es que esas implementaciones son diversas, ¿no? Muchas veces, y ahí yo en el texto doy buenos ejemplos, creo yo, a propósito de esto, ¿no? Esto ocurre en Europa. Si uno se pregunta, no sé, una simple pregunta como, por ejemplo, si las profesoras o los profesores y profesoras europeos que practican una religión determinada, si pueden impartir clases en escuelas públicas vestidos de la manera que exige su religión, la respuesta es depende. ¿Y depende de qué? Bueno, del país de que se trate. ¿Bien? Depende de los arreglos constitucionales particulares. En España sí pueden, en Francia no, en Suiza sí, en Turquía no, ¿bien? Y hay buenas razones. ¿Por qué? Porque sus arreglos constitucionales incluyen o están basados en principios que son distintos. Laicidad, neutralidad, en fin, respecto religiosa, etcétera, etcétera. ¿Bien? En Latinoamérica podemos hacer una pregunta semejante en América Latina, ¿no? ¿Están permitidas las manifestaciones religiosas, por ejemplo, en reparticiones públicas o en centros educativos? Bueno, en Perú aparentemente es parte, se consideró, ¿no?, que efectivamente los jueces pueden tener crucifijos, ¿bien?, en sus despachos, ¿bien?, porque de alguna manera es parte de su herencia cultural, ¿bien? En otros países, por ejemplo en Chile, han habido casos sobre estudiantes que los obligan, siendo por ejemplo adventistas, los obligan a dar pruebas los días sábados, ¿bien? Y entonces los tribunales han dicho, bueno, no, en este caso esto no es posible, tiene que acatar, en fin, y tiene que ir a tomar la prueba ese día, ¿no? En fin, y hay una diversidad de respuestas, bien, ahí en el texto varios ejemplos sobre esto, ¿bien? Depende también de qué lugar, ¿bien? Y el problema es que esto per se no es malo, ¿no? Este es el punto, ¿no? Sino que efectivamente esto es una muestra de la diversidad, de la diversidad cultural, religiosa, económica, en muchos casos social, si usted quiere, ¿bien? Que es de alguna forma el hecho, ¿no?, que distingue, ¿no?, a los distintos países, bien, o los distintos estados que conforman esta unidad, ¿no? Y esto de alguna manera le permite a los estados, bien, contar con estas cláusulas de limitaciones, ¿no?, estas cláusulas de restricciones a derechos, le permite efectivamente ir construyendo, ir adaptando, bien, esta protección a su realidad, bien, sin nunca, obviamente, renunciar al control, ¿no? Este es el punto, bien. Entonces, de alguna manera, el ámbito de la extensión de la protección de los mismos derechos varía, ¿no? Y por ende, bajo el mismo sistema de protección de derechos humanos, existe en alguna medida una vigencia simultánea de interpretaciones divergentes de los mismos derechos, ¿bien? Y el punto, ¿no?, es que efectivamente la crítica principal que se ha hecho, por ejemplo, a dispositivos normativos como la doctrina del margen de apreciación, por ejemplo, que da cuenta de esta diversidad, es justamente esto, ¿no?, que esto parece ser que da soluciones para distintos casos, ¿no?, diferentes, ¿no?, incoherentes, ¿no? Y el punto está en que lo que se ha abogado hoy en día, y esto, por ejemplo, lo han mencionado Raz y otros autores más de la teoría del derecho, que efectivamente parece que lo que nos falta es una teoría que pueda dar justamente cuenta de estas interpretaciones que de alguna manera son incoherentes, ¿bien? El problema es que, si uno lo mira desde el punto de la teoría del derecho, lo que ha hecho, en fin, la obra como por ejemplo de Dworkin y de otros autores de esa índole, ¿bien?, es que finalmente se ha asumido casi como un dogma que efectivamente la coherencia parece ser que es el meta o el supravalor, ¿no? Cuando efectivamente, si usted mira la historia, en fin, del derecho, ¿no?, usted se da cuenta que efectivamente hay, de alguna manera, la coherencia, ¿no?, es más bien fruto de una cierta visión ideológica, ¿no?, del derecho de los últimos 200 años, ¿bien? Pero en cualquier caso, más allá de la discusión histórica, ¿no?, el problema es que en cualquier caso acordar pautas generales, ¿bien?,
para todos los casos y en todos los lugares, bien, de alguna manera, es lo que justamente, y suponer que de esta manera se va a superar el conflicto es simplemente una forma inadecuada de mirar la forma en la cual tenemos que fundar, por así decirlo, estas relaciones interinstitucionales, ¿bien? Ya me quedan un par de minutos, así que solamente vamos a ir ya concluyendo, ¿bien? Entonces, esto es... finalmente lo importante, ¿no?, es hacerse cargo de las consecuencias del pluralismo, ¿no?, y enfrentarlas, ¿no? Este es el punto, ¿no? El pluralismo finalmente lo que produce es un sistema inestable de normas, ya que cualquier ponderación de derechos que suponga bienes, fines y valores en conflicto produce una pluralidad indefinida de soluciones, ¿bien? Y efectivamente lo que buscan los tribunales es, y la petición de coherencia de los tribunales y de arrinconar justamente el margen de apreciación y no caer en esto, ¿no?, es efectivamente que las decisiones vayan siendo coherentes y que efectivamente esto no ocurra, ¿bien? Y el problema es que lo que propongo en el texto es justamente entender estas implementaciones estatales de los derechos desde otro punto de vista, ¿no?, desde un punto de vista distinto, ¿no? Y este punto de vista distinto lo que supone es, construyendo una tipología de derechos, darse cuenta o apreciar, ¿no?, que efectivamente existen derechos, ¿bien?, en los cuales las normas están establecidas de una forma abierta, justamente para que los estados puedan implementar esos derechos de una forma peculiar a su realidad social, o a su realidad cultural, o a su realidad económica, ¿bien? Y esto, en principio, no es malo, no es superar, esto lo menciona en el texto, que hay un autor, Weber, ¿no?, que menciona esto de una manera bastante elocuente, ¿no? No es pensar que las restricciones a los derechos son ataques a los derechos, ¿no?, son excepciones a los derechos, sino que en realidad una descripción semejante no es adecuada si uno quiere definir en los sistemas a todas las restricciones de derechos que se realizan cotidianamente en todo el mundo, ¿no?, y en todos los sistemas, ¿bien? Mirar estas restricciones como ataques a los derechos es simplemente no comprender la naturaleza de lo que es una restricción a un derecho, ¿no? En realidad uno mira la imagen y uno mira la imagen global, ¿no?, y uno se da cuenta que efectivamente las restricciones lo que hacen es ir modulando los derechos porque justamente necesitamos acomodarlos a distintas realidades que son variables, ¿bien? Entonces, finalmente, lo que nos muestra esta imagen, ¿no?, de lo que quiero decir, y con esto concluyo, sé que me quedan unos segundos más, ¿no?, es que efectivamente, si contáramos con una taxonomía clara de restricciones a derechos como la que propongo en el texto, ¿bien?, que distingue limitaciones a derechos, las excepciones a los derechos, y las suspensiones a los derechos, ¿bien?, nos vamos a dar cuenta que en realidad este bloque de constitucionalidad no tiene por qué ser sólido o denso, ¿no?, sino que en realidad parece ser más bien poroso, ¿no?, debido a que consagra mecanismos normativos, ¿bien?, se consagran mecanismos normativos con normas alternativas de derechos, ¿bien?, estas cláusulas que permiten acomodar los derechos, que autorizan a los estados a modular las obligaciones establecidas en el instrumento de derechos, permitiéndole calificadamente y bajo un eventual control del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿bien?, afectar la órbita de protección de un derecho, ya sea mediante una suspensión o una cancelación o una limitación, ¿bien? Y aquí con esto concluyo, bien, la práctica jurídica, por lo tanto, ha concebido las normas alternativas como presupuestos de mecanismos de flexibilización que autorizan a los estados a modular las obligaciones que ellos han adquirido con la suscripción de los instrumentos de derechos humanos, ¿bien? Y por eso el ICAL debería mirar la experiencia europea y darse cuenta que estos mecanismos están completamente avalados por la jurisprudencia de la Corte. Hay ámbitos en los cuales se reconoce que los estados tienen este margen de maniobra, ¿bien? Y esto está presente y empapa toda la institucionalidad. Eliminada la comisión en el caso del sistema europeo, bien, nos encontramos, por ejemplo, con que el margen se encuentra ahora en, por ejemplo, la admisibilidad, en el manual de admisibilidad de las aplicaciones, bien. Efectivamente está presente en todo el sistema y es parte, por así decirlo, de la forma en la cual se implementan los derechos. Bien, gracias. Muchas gracias, profesor Marcos Andrade. Los aplausos, por supuesto, virtuales que le enviamos. Y a continuación corresponde la última exposición de este seminario. Va a cerrar entonces este segundo día el profesor Felipe Paredes de la Universidad Austral de Chile con la presentación Derechos Políticos de los Pueblos Originarios en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Profesor Paredes, muchas gracias y el tiempo es suyo. Muchas gracias a ti, Alejandro, por la moderación del panel. Aproveito de enviar uma saudação muito cordial a todos os amigos brasileiros, amigas brasileiras que nos acompanham nessa tarde. Eu
palestrar en español, que fue la lengua que escribí artigo. Entonces, bien, el título, como tú muy bien señalas, Alejandro, es Derechos políticos, derechos humanos políticos de los pueblos originarios. Y me alegra mucho intervenir después de ustedes tres, porque creo que es un buen ejemplo que ilustra las complejidades de todas las cuestiones que hemos discutido teóricamente, y yo creo durante todos estos 2 días, pero especialmente en las ponencias de Ana María, Haroldo y Marcos. Y quisiera entonces sentar unos presupuestos teóricos para luego ilustrarles cómo ha sido esta discusión de, digamos, qué significa que los pueblos originarios tengan derechos políticos en la convención o bajo las disposiciones de la convención, y si esos derechos son los mismos derechos que tienen quienes no pertenecen a un pueblo originario, y qué particularidades son en el caso de responder afirmativamente a esta pregunta. Y yo diría que aquí hay tres consideraciones preliminares que decir antes de contarles cómo ha sido esta evolución. Lo primero es llamémoslo así, el entendimiento tradicional de los derechos humanos, que yo diría que cruza todo el derecho internacional de los derechos humanos y que también forma parte de los elementos fundacionales del sistema interamericano, que es esta distinción entre derechos humanos por una parte y política por la otra, ¿no? Hablamos de eso también en la mañana. Hay una idea muy seminal, si se quiere, congénita al derecho internacional de los derechos humanos, que cuando hablamos de derechos humanos no hablamos de política, y viceversa. Cuando hablamos de política no hablamos de derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son una especie de principios que están más allá del bien y el mal, que constituyen una especie de, llamémoslo así, mínimo común moral de los sistemas jurídicos. Y por lo tanto, cuando entramos en el tema de la política, entramos en el tema de las políticas públicas, donde priman otros principios, la legitimidad democrática, por ejemplo, la participación, etc. Esa es una primera cuestión que me gustaría dar por aclarar, ¿no? Que me gustaría poner sobre la mesa. Lo segundo, yo diría que ¿por qué el tema? O sea, ¿por qué el caso concreto de los pueblos originarios o indígenas, como se habla en el sistema interamericano? Bueno, primero porque es un tema que me interesa desde hace mucho tiempo. Yo tengo varios trabajos publicados sobre esto, pero también porque creo que ilustra muy bien las complejidades de ese pluralismo que Marcos muy bien señalaba, porque el caso de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, no solamente nos supone el desafío del pluralismo entendido en términos de diversidad de sistemas jurídicos, sino también de diversidad cultural, el pluralismo cultural. Y en ese sentido la cosmovisión de los pueblos originarios, por supuesto que hay muchos pueblos originarios en América Latina y todos tienen visiones distintas, pero yo creo que todas ellas ponen un desafío importante al sistema, en el sentido de que nos presentan una manera distinta de entender la justicia, una manera distinta de entender eso que llamamos la dignidad humana, que pareciera ser que está en la base del derecho internacional de los derechos humanos, y porque, por supuesto, el componente, llamémoslo así, sociológico, en nuestras sociedades puede ser más o menos, pero en ningún país, no hay ningún país que escape a esta realidad. Desde México, por el norte, hasta Chile, Argentina, hasta el sur, todas nuestras sociedades tienen el elemento de los pueblos originarios presente. Por lo tanto, es una cuestión que no es teórica, simplemente no es ajena, sino que estamos constantemente enfrentados a ese desafío. Y entonces, la tercera cuestión que yo quisiera decir aquí es que más allá de lo que se ha dicho aquí, que obviamente, ha sido muy acertado, lo que ayer decía Hélène Tigrudá, de que la Corte es una Corte innovadora, que es una Corte que tiene mucho aplomo para crear doctrinas que en muchos sentidos son innovadoras, pues yo diría que esto más bien también refleja la manera como el enfoque tradicional de los derechos humanos, no solamente aquí en el continente, puede ser que acá en el continente tengamos
necesidades específicas, desde luego, pero yo diría que también es un movimiento global que cuestiona el entendimiento tradicional de los derechos humanos y que es, digamos, uno puede allí citar varias fuentes ideológicas, ¿no? El pensamiento posmoderno, el pensamiento descolonial, y por lo tanto no hay una, e incluso yo me atrevería a decir que dentro del mismo enfoque, suponiendo, yo sé que esto es polémico, lo que voy a decir, supongamos que la teoría clásica de los derechos humanos tiene una raigambre más bien liberal, incluso dentro del liberalismo existen críticas a la concepción más clásica, más tradicional de los derechos humanos, y en materia de derechos políticos, ese debate yo diría que es bien claro, es bien aceptado. Quizás yo lo escuchaba ayer incluso hoy día en la mañana cuando hablaba María Clara y decía, bueno, yo creo que en casos de, por ejemplo, de tortura, no hay discusión posible, ¿sí? Pero el caso de los derechos políticos sí, y quienes trabajamos en derechos políticos sabemos que desde siempre ha habido discusión, y que esa discusión es algo que tiene que ver con las características concretas de esa materia, y yo diría que aquí uno puede encontrar tres grandes maneras de entender los derechos políticos. La primera es la clásica, ¿no? Dice que los derechos políticos son los derechos de participación política, es decir, los derechos de sufragio activo y pasivo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de derechos políticos, y en los mismos términos en que lo hace el artículo 23 de la Convención, a lo que estamos aludiendo es al derecho a elegir, a participar en las votaciones y a ser electo, o sea, participar como candidato o candidata en las votaciones. Y esa sería más o menos la visión tradicional en esta materia, que ha sido desafiada, como yo les decía, tanto desde el liberalismo como también por concepciones que son críticas del liberalismo. Me voy a referir primero a las concepciones liberales, que son críticas de esta idea, y luego posteriormente a las que critican desde fuera del liberalismo, y voy a tomar una sola, porque obviamente hay muchas y es muy difícil hacer un análisis de todas ellas. Yo diría que, digamos, si es que hay una crítica interna, llamémoslo así, esa crítica viene de una tendencia que se llama el liberalismo igualitario, que pone en duda de que los derechos políticos sean simplemente derechos de participación en las elecciones. El liberalismo igualitario, digamos, se crea a partir de, yo diría, fundamentalmente autores como Rawls o como Dworkin, pero en esta materia quizás una de las aportaciones principales ha venido de un autor que se llama John Hart Ely, que es un autor que ha escrito, que ha criticado la idea de democracia en el contexto de los Estados Unidos, y Ely dice, mire, sí es verdad que los derechos de sufragio activo y pasivo constituyen el corpus de los derechos políticos, pero hay que tener en cuenta de que los derechos políticos no se agotan en los derechos de sufragio activo y pasivo, y que a lo mejor en condiciones normales, en condiciones de funcionamiento perfecto del sistema electoral, puede que los identifiquemos con los derechos políticos, pero que esa situación no es la situación más habitual. Y normalmente, dice él, el sistema político electoral tiene defectos, y entonces eso permite entender de que normalmente existen derechos conexos a los derechos electorales que tienen una función política muy importante en nuestra sociedad. Y él menciona, por ejemplo, los derechos de libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, sin los cuales, dice, no podría funcionar el sistema político, porque permiten que la gente, obviamente, comparta ideas, que debata, que discuta, y que también tienen un papel muy importante para que los excluidos del sistema, es decir, los que no tienen acceso a los órganos de representación popular, puedan desde afuera hacer sentir su voz, ¿no? Esa es la idea fundamental. Nosotros en Chile eso lo sabemos muy bien, sabemos que estamos ahora en un proceso de elaboración de una nueva constitución, y que ese proceso se gestó principalmente gracias a la gente que protestaba en las calles, es decir, los excluidos del sistema político. Entonces ahí tendríamos una segunda versión de estos derechos políticos que es más amplia que la original, ¿no? Que identifica única y exclusivamente los derechos políticos como derechos de participación electoral. Pero hay una tercera manera, ¿no? Y esto tiene que ver con todas las críticas externas que se le han formulado a la teoría liberal
de los derechos humanos, y aquí la lista es súper larga. Obviamente no tengo la menor pretensión de agotarla, y aquí tenemos postmodernos en general, feministas, republicanos, comunitaristas. Bueno, hay una larga lista. Yo simplemente quiero tomar una de estas teorías, que es la teoría de Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene yo diría, tiene una aportación también fundamental en la manera de entender los derechos políticos, porque fíjense en lo que ella plantea, en definitiva, que si pudiésemos hacer una jerarquización de los derechos humanos, dice Hannah Arendt, el más importante sería el derecho a tener derechos, en la medida en que es la comunidad, o sea, porque la teoría tradicional de los derechos humanos pareciera situar a los derechos humanos en la configuración genética, biológica, si ustedes quieren, de los seres humanos, y entonces Hannah Arendt discute esta afirmación. Ella lo vivió personalmente, ¿no? La experiencia de ser paria, de ser expatriada, de perder su nacionalidad, y entonces la experiencia de no pertenecer a ninguna comunidad política muestra también de forma vital en Hannah Arendt cómo la comunidad, o sea, muestra lo fundamental que es la comunidad para la definición de lo que son los derechos, ¿no? Los derechos humanos. Y entonces, desde esta perspectiva, no hay esa separación tajante entre derecho y política que parece afirmar la teoría clásica, ¿no? O sea, para la teoría clásica, cuando hablamos de derechos humanos, no dejamos de lado la política, y viceversa. Cuando hablamos de política, pareciera que hablamos de aquello que forma el contenido específico de una comunidad versus el contenido común a la humanidad, ¿no? Y el enfoque de Hannah Arendt desafía esta versión, porque para ella es la comunidad lo que finalmente determina cuáles son nuestros derechos y cuál es el contenido y la determinación de los derechos. Y yo diría que esta evolución que ha tenido el pensamiento en esta materia es fundamental para entender la evolución que ha tenido la Corte Interamericana en esta materia. Y les voy a hablar entonces de cuáles han sido los hitos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y cómo cada una de estas posiciones se van reflejando, y en la medida entonces que nos vamos alejando del paradigma tradicional, van surgiendo desafíos que son importantes. Obviamente yo no tengo soluciones, pero que al menos es importante relevar cuáles son esos desafíos. Yo separaría la jurisprudencia, a pesar de que es verdad que no hay muchas sentencias en esta materia, ya lo decía María Clara en la mañana, yo separaría la jurisprudencia en tres etapas. La primera etapa, donde la Corte asume un enfoque más bien tradicional de los derechos políticos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. La segunda etapa, donde avanza a una versión intermedia, muy influida por esta idea del liberalismo igualitario, y una tercera donde incluso traspasa la barrera del entendimiento tradicional y llega a afirmar una concepción donde se mezcla la política con el derecho, y que ha recibido críticas desde luego por su activismo, algo de lo que ya se ha hablado aquí, ¿no? De que la Corte estaría haciendo política pública o estaría definiendo lineamientos de política pública en esta materia, que desde luego hay cuestiones bien cruciales, ¿no? En la definición de cómo los estados han tratado a sus pueblos tradicionales, a sus pueblos originarios. La primera parte de esta historia está por el caso Yatama versus Nicaragua, que es del año 2005, que es un caso de exclusión electoral. Y entonces es la primera ocasión en que la Corte se pronuncia sobre esto. A la fecha, más allá de los casos que actualmente se están conociendo, solo hay dos casos fundamentales en materia de derechos políticos en la jurisprudencia, que es Yatama y el otro es Castañeda versus México, que tiene que ver con la participación de candidaturas independientes. Pero Yatama era un partido político indígena en Nicaragua, que era más bien una agrupación, no era un partido político, y ahí es donde está justamente el origen del problema, porque Yatama fue excluido, a pesar de que tenía una base de apoyo popular bien grande, porque representaba sectores bastante importantes de la costa pacífico de Nicaragua, donde obviamente hay una población indígena muy alta. Fue excluida porque no lograron cumplir con los requisitos formales de la ley electoral nicaragüense. Y entonces la Corte condena al Estado nicaragüense en el sentido de que
estima que la ley del país no permitía o no favorecía que las candidaturas indígenas pudiesen participar en igualdad de condiciones respecto a los partidos políticos tradicionales, y entonces termina condenando al Estado nicaragüense. Pues bien, yo diría que esa manera de entender la problemática en principio es correcta y se alinea con la lectura textual, si ustedes quieren, literal del artículo 23 de la Convención, que define los derechos políticos en estos términos, ¿no? Derecho a elegir y a ser electo. Pero no obstante, la riqueza y la diversidad de los problemas empieza a plantear desafíos bien importantes en esta materia, y yo no diría que el caso Yatama o la jurisprudencia del caso Yatama está equivocada. Yo más bien compartiría ese criterio y ese entendimiento. Sí, el problema es que luego, sin dejar de lado la concepción tradicional, es cómo sumamos las concepciones alternativas. Y entonces el segundo estadio en este proceso está dado por la jurisprudencia en materia de derechos políticos conexos, y aquí el referente a mí me parece que es una sentencia del año 2014, Norín Catrimán versus Chile, conocido acá en el país como el caso Loncos. Brevemente, simplemente para aquellos que no conocen la sentencia, el caso es un caso que surge porque en el Estado chileno, en el contexto del Estado chileno, se aplica la legislación antiterrorista a 8 dirigentes, a 8 autoridades ancestrales del pueblo mapuche, y se les condena por delito terrorista, que es legislación penal de excepción. Y en Costa Rica la Corte determina que el Estado chileno aplicó discriminatoriamente el derecho penal de excepción por varias razones. Primero, hay problemas de tipificación, ¿no? Problemas de la configuración del tipo penal que deja espacios de discrecionalidad bastante elevados. Hay un segundo problema que tiene que ver con cómo se configuró el razonamiento probatorio. Se demuestra a través de informes periciales que ese razonamiento fue constituido en base a prejuicios, a estereotipos, ¿no? Se asocian varios estereotipos a este pueblo originario que terminan siendo fundamentales para la condena. Y el problema que sucedía, yo no quiero hablar aquí sobre la cuestión penal, que es otra arista del caso, sino que el problema es que el tipo penal de delito terrorista tiene asociado una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos políticos, ¿no? Esa es la cuestión que permite, digamos, traer ese caso a esta cuestión. Y entonces allí, fíjense, la Corte dice, mira, acá hay una violación fundamental. Si bien, digamos, no hay una prohibición de expresa y explícita, discriminatoria, de excluir miembros del pueblo mapuche de la participación electoral, sí que hay, digamos, hay una expulsión de la comunidad política de estos dirigentes, y obviamente el carácter de autoridades tradicionales, además de tener una importancia en términos individuales, tiene una trascendencia para toda la comunidad. Y fíjese que esto lo dice la sentencia, ¿no? O sea, aquí no solamente hay una expulsión de la comunidad política de los dirigentes en términos individuales, sino que también hay una afectación de la comunidad que ellos, o de las comunidades que ellos representan. Y cuando uno lee la sentencia, da la impresión de que la Corte va a dar un paso muy grande hacia adelante, pero cuando uno lee la parte resolutiva se da cuenta que la Corte recula, y al final toda la parte resolutiva del fallo sigue razonando en términos individuales. O sea, en algún momento la comunidad deja de tener relevancia en esto y pasa simplemente a resolver sobre la situación concreta de 8 personas cuya pertenencia a un pueblo originario es meramente accidental, o al menos para el razonamiento resolutivo de la Corte es meramente accidental, pero ahí uno puede ver también que aparece por primera vez la tensión en la jurisprudencia de la Corte. Y yo diría que, y esto simplemente es casi una conjetura de mi parte, pero porque también el caso es muy reciente, que fue el caso que mencionó Ana María, que es el caso Laca Honghak, Nuestra Tierra versus Argentina, que es de este año, es de febrero del año 2020, por lo tanto todavía es un caso que está fresco y que se está recién empezando a comentar, pero yo diría que en ese caso, en el caso Nuestra Tierra, la Corte Interamericana ya traspasa
esa línea divisoria entre derechos humanos y política, y asume una postura en la que entiende que las identidades culturales son determinantes en la configuración de los derechos que los miembros de una comunidad tienen, y la pertenencia a la comunidad, ya sea en términos específicos, a las comunidades a las que ellos se adscriben en términos de su pertenencia a un pueblo originario, como también a la comunidad, llamémoslo así, a la macrocomunidad, a la comunidad estatal. Y en este sentido, aquí lo que hace la Corte se sale del tema de los derechos políticos conexos y recupera una noción que ya tiene un recorrido algo prolongado, que es la idea de vida digna, que creo que surge en la sentencia Niños de la Calle con Paraguay, y que ha ido desarrollando últimamente, en el sentido que para la Corte la Convención no solamente protege el derecho a la vida en términos biológicos, sino que la vida digna se entiende que supone que el Estado debe satisfacer una serie de condiciones que aseguren un proyecto de vida valioso. ¿Sí? Esa es la expresión que usa la Corte, y dentro entonces de ese valor está la pertenencia a la comunidad política, la posibilidad de influir en las decisiones generales que afectan a las personas y a toda la comunidad. La cuestión es bien interesante, porque hasta la fecha el derecho a la vida digna había sido asociado con prestaciones socioeconómicas, ¿sí? O sea, esa es la idea de Niños de la Calle, ¿no? Que es un caso de Niños de la Calle y también Instituto de Reeducación del Menor, que es otro caso muy similar, que son casos de carencias, de necesidades socioeconómicas básicas, que acá en Chile nosotros tenemos el caso del Sename, que es muy parecido a estas dos jurisprudencias, y entonces en nuestra tierra ya deja de tener un carácter socioeconómico exclusivo y pasa a tener un carácter de, llamémoslo así, teorías de la justicia del reconocimiento, es decir, el derecho a tener una identidad cultural, pero lo más importante, a que esa identidad cultural sea reconocida por el Estado, sea reconocida por el Estado y pueda tener una participación en las decisiones de la comunidad estatal más general, que sería el Estado. Nosotros ahora también estamos discutiendo acá en Chile esta cuestión a propósito de la participación de nuestros pueblos originarios en la Asamblea Constituyente. Tenemos una discusión en curso en el Congreso en torno a cómo garantizamos que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, puedan participar de este pacto constitucional. Y entonces, para ir terminando, o sea, obviamente tenemos elementos teóricos suficientes para demostrar cómo la jurisprudencia de la Corte ha ido mutando de una idea más clásica a una idea mucho más osada, mucho más atrevida, más allá de los motivos nobles que pueden haber detrás de esta empresa, de este esfuerzo. Desde luego que esa es un esfuerzo que genera desafíos, que genera problemas. Por una parte, se puede entender que la Corte lo que busca es suplir los vacíos que tienen las legislaciones internas, pero en la medida en que la jurisprudencia de la Corte es más atrevida, es más osada, genera cuestionamientos, y uno podría también en ese sentido sospechar qué tan efectivas van a ser estas sentencias, qué tan legítimas también desde el punto de vista de su recepción por las instituciones de los estados y también por las sociedades. No nos olvidemos que en algunos países también los pueblos originarios son minoritarios y el componente mayoritario de la sociedad no siempre está de acuerdo con el otorgamiento de un estatuto especial. Y como yo les decía, no tengo las respuestas a este problema, simplemente creo que necesitamos poner estas cuestiones, estos insumos sobre la mesa para reflexionar en torno a cómo queremos que se siga desarrollando el sistema interamericano. Si la apuesta entonces por una jurisprudencia atrevida, osada, agresiva, eso tiene sus complejidades, pero una jurisprudencia tímida, retraída, minimalista también tiene las suyas. Entonces, simplemente lo que yo aquí quiero poner como a través de este caso específico, ejemplificar cómo también los problemas que ustedes han dado cuenta en términos teóricos se producen en la práctica. Muchísimas gracias y quedo a disposición para la conversación y el debate. Muchas gracias, profesor Paredes. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas en este panel.
Vamos a leer primero las preguntas que han llegado para la profesora Ana María Dávila López y para Haroldo dos Santos Jr. La pregunta la vamos a juntar para poder leerla en una sola oportunidad, para que las puedan responder así también. Es de Jaime Rojas Castillo, quien pregunta, si es que se puede formular en algún momento, dice, bueno, lo hacemos ahora. ¿Por qué tiene que ser incompatible el diálogo interjurisdiccional y el control de convencionalidad? ¿No es mejor postular su compatibilidad? Y cierra con un comentario, señala Jaime Rojas, que dice lo siguiente: me parece que es importante recordar que la Corte Interamericana elabora su doctrina en un contexto específico, que es la desigualdad estructural del continente. Y cierra señalando que según la forma en que se estructura el control de convencionalidad, como lo estructura la Corte Interamericana, este alcanza a todos los poderes del Estado. Entonces, reducirlo a determinados actores se aparta de la protección multinivel de los derechos humanos en el sistema interamericano. Lo envía Jaime Rojas Castillo. ¿Pudieran responder? Sí, muchas gracias, Alejandro. Yo voy a comenzar a responder, ahí después paso la palabra para Haroldo, si después de que yo hable él quiere agregar algo más. Muchas gracias, Jaime, por tu pregunta. La segunda no la entendí muy bien, pero bueno, comienzo con la primera y a ver si respondiendo a la primera mi cerebro funciona y tal vez así puedo entender tu segunda. La primera es, ¿por qué estamos defendiendo que es incompatible el diálogo con el control de convencionalidad? ¿Por qué no defender que es posible compatibilizarlos? Yo reconozco que tal vez no haya sido lo suficientemente clara, pero es que estaba loca por el tiempo de 20 minutos y realmente nuestra investigación, sí, es que 20 minutos para hablar de una investigación de 3 años es difícil. Pero yo comencé muy rápidamente con la cuestión del activismo. Yo creo que hay que entender también el contexto del cual estamos hablando. Y yo comencé hablando pues que la Corte está haciendo un trabajo muy rico, muy bueno, claro que sí, pero mucho lo que está haciendo lo está haciendo a partir de un papel totalmente activista. Y esto levanta algunos cuestionamientos, si esto no tiene algún tipo de límite, porque la Corte ella misma va creando sus competencias, ella misma va aumentando sus derechos y ella misma, y un momento, ¿no? Especialmente porque la Convención Americana expresamente establece cómo se puede alterar la Convención Americana. La Convención Americana, y eso creo que todos podemos, me parece a mí, podemos concordar, que la hoy es insuficiente, hoy está ultrapasada. Yo creo que eso todos podemos afirmar, todos podemos concordar. Ok, hay que cambiar, pero ¿quién la debe cambiar? La propia convención dice quién la debe cambiar, es la asamblea de la OEA. Claro, yo sé que eso es bien difícil, pero bueno, esa es la forma jurídica correcta. Nosotros no somos de derecho, entonces tenemos que buscar, bueno, en lo mínimo posible obedecer lo que dice el derecho. Y el derecho, bueno, él también es verdad, no es nuevo. El derecho es un instrumento de poder, es una fuerza de poder, y hay que pensar en eso. Pero también la Corte, la Comisión y las Cortes internacionales, todas ellas tienen un fuerte poder político. Y eso es lo que mencionaba el profesor Martonio hoy de mañana y también Ítalo. Entonces, en ese contexto en el cual la Corte ella misma va ampliando ella misma sus competencias, lo que ella puede hacer, ¿cómo vamos a hablar de un diálogo? Ella no se está sentando con los estados y diciendo, bueno, si está difícil alterar la convención, pero bueno, vamos a conversar cómo podemos ir mejorando las cosas, ¿no? Ella va construyendo y va decidiendo y va imponiendo y bueno, y lo que se levanta es la discusión sobre esta legitimidad de la Corte, hasta qué punto ella puede hacer eso. Yo siempre tengo pensado que para mí fines no justifican los medios, o sea, para mí, y más aún como abogada, para mí no. Sin negar, insisto, la importancia de la Corte, no estoy diciendo eso que no sea importante. Si justamente este proyecto es para que la Corte continúe existiendo, este proyecto es para que la Corte sea respetada, para que sus decisiones sean efectivas. Insisto, no sirve para nada tener una Corte que va decidiendo lo que ella quiere y nadie le hace caso. ¿Es eso lo que queremos? No sé, me pregunto, tengo mis dudas. La segunda, Jaime, y Haroldo, no me estoy olvidando de ti, la segunda, Jaime, es sobre por qué hay que llevar en consideración la estructura, ¿no? Que somos diferentes en América Latina y que también negar que dentro de cada estado todas las autoridades puedan realizar el control de convencionalidad,
no sería una negación de este reconocimiento de protección multinivel de los derechos humanos. Aquí hay otro punto que también no me va a dar para desarrollarlo mucho, pero, por ejemplo, la Corte cuando exige el control de convencionalidad, ahora lo exige que sea de todas las autoridades que lo hagan. Pero si en algunos estados no hay el control de constitucionalidad difuso, o sea, hay países en América que no tienen control difuso. Hay países en América que un juez no puede realizar el control de sus normas infraconstitucionales a respecto de las constitucionales. Pero la Corte quiere que este juez o este delegado de la policía o este fiscal lo haga respecto de un tratado internacional. Entonces, si internamente un juez no puede hacerlo ni a respecto de su constitución, ¿cómo pretender que lo haga respecto de un tratado internacional? Entonces, hay muchas cosas que llevar en consideración de las diferencias y este pluralismo, un poco de lo que hablaba el profesor Marcos, ¿no? O sea, hay un gran pluralismo aquí, entonces hay que reconocer estas particularidades y me parece que con esta falta de diálogo, la Corte, aún con buena intención, no está considerando estos problemas que son prácticos y reales y que pueden dificultar la implementación de estos derechos. Haroldo, te paso a ti, no sé si quieres... Obrigado, professora. Obrigado pela pergunta, Jamila. Bom, a senhora respondeu em linhas gerais o que eu também havia pensado, né? Mas, assim, talvez essa questão de uma suposta incompatibilidade, eu acho que, na verdade, é como a senhora havia colocado. Eu acho que o fruto da pesquisa é para tentar manter uma compatibilidade, manter uma conversação frutífera entre as ordens nacionais e a Corte Interamericana. Assim, falando da nossa experiência na pesquisa, inicialmente, a pesquisa foi conduzida mostrando como era efetivado esse diálogo, como havia uma correspondência, ou suposta correspondência do diálogo entre a Corte Interamericana e as Cortes Nacionais, mas à medida que a pesquisa foi se avolumando, que ela foi se desenvolvendo, foi atingindo novas etapas, o que a gente percebeu, na verdade, é que a Corte havia ido além daquelas suas competências originalmente estabelecidas e as críticas feitas eram exatamente essa suposta usurpação de legitimidade da Corte, que ela buscava agir além daquilo que estava previsto na Convenção. Então, acho que essa tentativa de buscar meios de diálogo entre cortes nacionais e internacionais é exatamente nesse sentido de retomar um papel mais dialógico e não impositivo. Então, eu acho que a questão não é falar da incompatibilidade. A compatibilidade, eu entendo pelo menos que o controle de convencionalidade se insere nessa discussão do diálogo entre as fontes. A questão é encontrar um equilíbrio em que a gente consiga evitar essa imposição de posições para, assim, retomar o diálogo entre as cortes constitucionais e internacionais. Muchas gracias, profesora, profesor, por su respuesta. Vamos ahora con una pregunta para el profesor Marcos Andrade. Profesor, ¿cómo se pueden enfrentar las críticas que hay acerca de la deformalización del derecho que se señala ante teorías como del ius constitucional común en Latinoamérica o del corpus juris interamericano? Gracias, perdón. ¿Me repites la primera parte que no te oí bien? Que justo tuve un problema aquí de audio. ¿Cómo la teoría del ICAL o del corpus juris interamericano enfrentan las críticas de la deformalización del derecho que implicarían un mayor avance de estas teorías? Ya, de la deformalización, ya entiendo, sí. Bien, yo en general no diría que yo diría que el problema que enfrentamos en general respecto al tema de los derechos humanos en la región es la construcción de un espacio común, ¿no? De un derecho común constitucional, que finalmente es el propósito. Yo creo que es un proyecto que está bien encaminado, ¿sí? El punto, yo diría, fundamental es tratar de pretender, o el error no es pretender, que esa construcción pudiera superar problemas que en principio no pueden ser superados, ¿no? Y no pueden ser superados a propósito justamente de esta diversidad. En el fondo, la fragmentación del derecho internacional es un reflejo, finalmente, de la forma en la cual el derecho internacional surge.
y se desarrolla. Y el derecho internacional de los derechos humanos también es parte de este derecho internacional. Entonces, no hay forma de solucionar la fragmentación. La fragmentación no se va a borrar estableciendo un gobierno mundial o una constitución ya sea o un gobierno regional. No vamos a resolver este problema. En la medida de que sigan existiendo los estados con los órdenes constitucionales, que son los que finalmente poseen la legitimación democrática directa, ¿no? Y que estos estados a su vez son los que conforman o establecieron tratados de derechos humanos, ¿bien? Y entregaron ciertas competencias a un tribunal para que efectivamente realice la adjudicación de estos derechos, ¿bien? Es la estructura misma de esta forma en la cual está concebido el derecho internacional la que impide que efectivamente no haya esta tendencia a la disgregación, ¿no? A esta fragmentación, ¿bien? Y el punto es que, y entendiendo eso, aceptando esa realidad, entonces el avance en la construcción de una institucionalidad común tiene que dar cuenta de esto, ¿no? Tiene que dar cuenta de este problema, que es un problema que no se puede resolver, ¿no? Es como pretender que la pobreza la vamos a eliminar estableciendo un sistema robusto de derechos. No, aquí lo que podemos hacer es incrementar progresivamente la calidad de vida de las personas, pero no vamos a resolver muchos problemas simplemente estableciendo determinados derechos y un tribunal que los adjudique, ¿no? La forma, y en esto creo que estoy con Ana María, ¿no? La forma en que pretender que los problemas de una sociedad van a ser resueltos por un tribunal, ¿no? Por cualquiera, ¿no? Es una forma perversa, ¿no? Yo creo, de ver las posibilidades en las cuales estos problemas se resuelven, ¿no? Porque en principio no se resuelven, ¿no? Se adjudican conflictos individuales, ¿no? Y entonces, si me pregunta a mí, yo creo que una de las formas en las cuales esto puede realizarse, y creo que es importante realizarlo, es en primer lugar sentarnos a pensar como juristas, no como activistas de derechos humanos, sino que como juristas, ¿bien? Dedicados al estudio directo e indirectamente de los derechos humanos, ¿bien? En formas en las cuales podemos mejorar nuestra cultura jurídica, ¿bien? Por ejemplo, poniéndonos de acuerdo en la estandarización de determinados términos, como por ejemplo la forma en la cual establecemos los derechos, la forma en la cual están establecidos los derechos, las cláusulas que están establecidas en los derechos, las obligaciones en general, que se modulan a partir de estos giros y términos que se utilizan en los tratados, ¿no? Y una vez que tengamos esto, ¿no? Luego podemos de alguna manera comprender o crear o abocarnos de alguna manera a revisar los rendimientos que pudieran tener los mecanismos ya interpretativos de las normas, ¿bien? Si el problema, por ejemplo, el caso, y con esto concluyo, ¿no? El problema del margen de apreciación, por ejemplo, justamente es que, como lo vi hoy día en la mañana, ¿no? Hay gente que cree que el margen de apreciación se aplica, por ejemplo, con los derechos que están establecidos de manera categórica, como por ejemplo la prohibición de la tortura, o por ejemplo la prohibición del trabajo forzado. Bien, en esos casos no cabe el margen de apreciación. El margen de apreciación hay que circunscribirlo cuando tenemos cláusulas de limitación, porque lo que se busca son alcanzar fines que en principio requieren restringir los derechos. ¿Bien? Este es el punto. Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo siquiera personas que supuestamente son expertas en este tema, ¿bien? Sobre cuáles son las condiciones que habilitan para que una determinada doctrina jurídica opere, o sea, con mayor razón tenemos la diferencia en la forma en que concebimos los derechos, y por lo tanto tenemos estas expectativas que son completamente, en muchos casos, están completamente, digamos, no tienen sustento, ¿no? Son desmedidas, ¿no? Eso. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta ahora para el profesor Felipe Paredes que la envía la profesora Ana María Dávila López. Profesor Felipe, esa idea de derechos políticos podría ser usada para fundamentar la ampliación del reconocimiento de la participación política de los migrantes. Hay países como Brasil donde no se reconoce ningún derecho político a los migrantes. Sí, muchas gracias, Ana María, por la pregunta. Es una pregunta que apunta al corazón del problema. Y la cuestión es la siguiente, ¿no? Uno puede responder a esta pregunta en un plano teórico, como también desde lo práctico, ¿no? Desde el realismo, llamémoslo así. Y desde el plano teórico, justamente ese es el objetivo que está detrás de una formulación de una teoría como, por ejemplo, la de Hannah Arendt, ¿no? Ella justamente lo que hace es mostrar las incapacidades del derecho internacional, ¿no? Llamémoslo así, los agujeros negros del derecho internacional. Algo de eso lo decía Marcos, ¿no? El derecho internacional, incluyendo, por supuesto, el derecho internacional de los derechos humanos, que forma parte de una familia más amplia, que es el derecho internacional público, surge a partir de
los acuerdos políticos entre estados, ¿no? Y el derecho internacional público tiene una base estatal, y ese, digamos, entonces, y eso es importante porque el Estado es la organización de la comunidad política por antonomasia hoy en día. Entonces, cuando hablamos de Estado, hablamos de comunidad política. Y entonces, obviamente, en ese contexto, y eso se expresa en que el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos tiene un carácter convencional, es decir, los estados solo se obligan a lo que prestan su consentimiento. Y entonces una teoría de estas características pone en evidencia de que ese orden jurídico tiene una serie de agujeros negros en el sentido de, por ejemplo, cómo protegemos a aquellos que no pertenecen a ninguna comunidad política. Y entonces muestra las perplejidades. Bueno, los que no pertenecen, los que no tienen detrás el respaldo de su comunidad política, carecen de protección. Y aquí, digamos, hay que pensar la expresión en términos más amplios, ¿no? Quienes no tienen comunidad política no son solo los apátridas, sino quienes, por ejemplo, dejaron su comunidad política forzados por la guerra, por la necesidad económica, y deciden entonces construir un proyecto de vida en otro lugar, en otra comunidad que se niega a aceptarlo. Por lo tanto, esa gente queda en un limbo, dejó de pertenecer a la comunidad política de origen, pero tampoco logra ingresar a la comunidad política de destino. Y esa es la misma situación que, a pesar de que los pueblos originarios y las poblaciones tradicionales viven dentro de los límites territoriales de un Estado, en algún sentido también se han mantenido al margen digamos, de los centros decisionales de esas comunidades políticas. Y entonces, si eso, digamos, es así, la teoría lo que busca es justamente eso, ¿no? Dotar de protección a esas personas que están en ese limbo jurídico. Ahora, eso es la teoría, ¿no? Pero hay otra cosa distinta, que es la práctica, las posibilidades reales de un enfoque como este. Y esas son, digamos, y aquí está la cuestión compleja con que la Corte adopte una teoría de estas características, porque en definitiva las consecuencias de una adopción de este tipo, en definitiva se traducen justamente en que la Corte puede, por ejemplo, ordenar al Estado que adopte una política pública específica en materia de incorporación y de inclusión y de participación política de sus pueblos originarios, o, por ejemplo, en una política pública sobre inmigración, a propósito de lo que habló Melissa en la mañana. Y sabemos que estos dos puntos son uno de los focos más grandes de resistencia estatal en la actualidad. O sea, aquí un solo botón de muestra. Hace un año atrás, varios estados, a los cuales, digamos, varios estados, y esto lo digo con mucha vergüenza, uno de los cuales era Chile, y creo que el otro era Brasil, Paraguay y varios más, o sea, firmaron una carta conjunta que enviaron al sistema interamericano, solicitándole que abandone su carácter o su enfoque activista y que no se entrometiese en la formulación de políticas públicas. Y yo diría que los dos temas justamente que motivaron esa carta son migrantes, por una parte, y pueblos originarios. Y entonces, claro, una cosa es la manera como teóricamente uno puede responder, digamos, puede explicar por qué se producen estas situaciones, por qué los migrantes están entre los grupos más vulnerables del continente, por qué los pueblos originarios están entre los pueblos más vulnerables del continente, y la teoría creo que en ese sentido es muy ilustrativa, explica muy bien por qué pasa eso. Pero otra cosa es que la Corte la adopte, y la adopte también en las condiciones que hemos también conversado aquí, y que lo más probable es que se encuentre con un portazo en la cara de parte de los estados, y que esa decisión esté muy lejos de tener una eficacia real, al menos en el corto plazo. Bien, muchas gracias por responder las preguntas que nos han llegado. Vamos a cerrar este panel con unos segundos para cada expositor, expositora, para que se puedan despedir en el mismo orden en el que han intervenido. Bueno, yo comienzo agradeciendo nuevamente a la Universidad Austral, a Patricia, a todo el equipo del Círculo Internacional de
de Derechos Humanos. Disculpen si no estoy diciendo el nombre correcto, pero bueno, en la persona de Alejandro, de Esteban, muchísimas gracias porque no solo han organizado de forma técnicamente perfecta, pero también con mucha simpatía y nos han hecho sentir, por lo menos a mí y creo que si no a todos, nos han hecho sentir en casa. Entonces, muchísimas gracias también, Felipe, por organizar este seminario internacional. Gracias también por adoptar conmigo esta idea de vamos a publicar un libro, Felipe, Renata no está aquí, pero vamos a publicar los tres, vamos, ¿cómo hacemos? Y me ayudará a hacer las invitaciones y pensar en el tema y en todos los detalles. Entonces, Felipe, muchísimas gracias. Renata no está aquí, pero quiero dejar registrado, agradecer también muchísimo a todos los autores, coautores, a mi coautor, Haroldo, que está aquí, a la profesora Melissa, que está aquí presente, a Marcos y a todos los demás. Muchísimas gracias. Y solo finalizo con una última palabra. Me ha parecido a mí, y yo creo que todos estamos aquí por un motivo en común. Lo que nos une es proteger los derechos humanos, tal vez con diferentes pensamientos, perspectivas, con diferentes ideas, algunas que nos aproximen o nos puedan distanciar un poco, pero yo creo que lo que más nos importa aquí en este momento es buscar los mecanismos para mejorar la efectividad de la protección de los derechos humanos. Y eso es una obligación que la tenemos no apenas como seres humanos en sí, pero también como personas de la academia, del derecho, de la universidad. Tenemos esta responsabilidad mayor. Entonces, y esta fue la idea también de iniciar un proyecto y de publicar el libro y el seminario, y esperamos que este evento, bueno, haya contribuido para algunos, por lo menos a mejorar su forma de pensar, a crecer. Yo he aprendido muchísimo, no sé ustedes, pero yo aprendí muchísimo y se los agradezco a todos. Haroldo. Bom, agradecer igualmente, agradecer aos professores, professor Paredes, professora Maria, todos os demais, todos os autores. Agradecer a organização do evento, a oportunidade, foi uma experiência fantástica, muito rica, e que saiu bastante enriquecido de todos esses debates. E agradecer particularmente a professora Ana Maria, todos os anos de pesquisa, por me fazer um defensor cada vez mais dos direitos humanos. Então, agradeço a todos. Bien, en mi caso, bueno, agradecer en primer lugar a Felipe, Ana María y Renata por la invitación. Sobre todo Ana María, muchas gracias, de verdad fue muy bueno volver a repensar sobre estos temas que tan un poco los había dejado un poco más bien de lado. Creo, bueno, a los demás asistentes y ponentes, y creo que ha sido una oportunidad espléndida para poder dar cuenta, ¿no? Darme cuenta de la rica discusión que hay, sobre todo cuando uno adquiere esta perspectiva digamos, más regional, ¿no? Lo que está pasando, lo que están haciendo en Brasil, lo que están haciendo en el Perú. Esto es muy, creo que enriquecedor, y creo que ciertamente el libro va a ser una contribución a justamente esto, ¿no? Que es lo que creo que queremos todos, que efectivamente los derechos humanos se hagan realidad, bien, que se hagan carne la protección de ellos, bien, con y la esperanza de que efectivamente podamos en conjunto, ver los profesores, en este caso los juristas, podamos contribuir a eso, ¿no? A que efectivamente podamos tener una mejor protección de los derechos humanos, por lo menos en nuestra región. ¿Ven? Gracias a todos. Parece que me toca a mí, ¿no? Yo, bueno, como dueño de casa, les quiero agradecer la participación durante todo el trabajo, desde la elaboración del libro, a todos y todas quienes participaron en esa obra, y también a mis queridos y queridas compañeros de universidad que me apoyaron en la organización del seminario. Muchas gracias a todos y todas. Para mí también ha sido una aventura, una experiencia muy enriquecedora, a partir de la cual, es verdad, uno aprende muchísimo. Es increíble cómo uno aprende compartiendo con colegas, reflexionando en conjunto. Yo espero que este sea el primero de muchos libros, eventos que podamos trabajar. Podemos seguir conversando luego en torno a cómo formalizamos esto, en el sentido de seguir colaborando en lo que fuere, ¿no? Y de cualquier manera, pues,
cuenten conmigo para lo que necesiten. Ya saben cómo encontrarme y espero que nos volvamos a ver. Espero personalmente también, como decía Melissa en la mañana, pero si no, bueno, por mientras estaremos a través de esta modalidad trabajando. Así que muchísimas gracias por todo y seguro que es un hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por sus palabras. Sin duda, ojalá sea un hasta pronto y ojalá en algún minuto podamos encontrarnos en Valdivia. La verdad, ha sido bien caluroso este día acá en el sur de Chile. Imagino que luego de escuchar estas exposiciones desde Brasil, desde Colombia, nos entregaron un poquito de calor acá al sur de Chile, que siempre suele ser muy frío. Bien, vamos a cerrar entonces con una invitación, vamos a retirar la invitación que habíamos hecho al comienzo de este panel para el próximo jueves 10 de diciembre. Ahí ustedes ya van a estar viendo el afiche en pantalla, porque tendremos una actividad en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta actividad van a exponer el profesor Roberto Saba de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Palermo también, desde Women's Link Colombia, María Cecilia Ibáñez, va a exponer además Constanza Valdés, quien es asesora legislativa y activista trans en Chile, Lely Guerrero, quien es activista por los derechos humanos y medio ambiente en Centroamérica, y desde Amnistía Internacional, Fernanda Dos Costas. Esto va a ser el jueves 10 de diciembre a las 15 horas, hora de Chile y de Argentina, también de Brasil, y en Colombia y Perú a las 13 horas, mientras que en Guatemala y Ciudad de México a las 12 horas. En el afiche pueden ver los detalles para inscribirse y seguir, por supuesto, las redes sociales del CEDID y por supuesto también en derecho.watch.cl también pueden encontrar muchas más actividades sobre esto. Bien, para cerrar ahora sí definitivamente este seminario, lo dejamos con la profesora Patricia Toledo. Muchas gracias, Alejandro. Con todo gusto voy a cerrar este seminario expresando mis agradecimientos, yo diría, a 3 grupos de personas. Un primer grupo formado por Ana María Dávila, Felipe Paredes y Renata Bregaglio, por confiar en la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para organizar el evento de difusión del tan valioso libro cuya publicación realizaron. Libro titulado precisamente como nuestro seminario, Tendencias Jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi segundo grupo de agradecimientos está formado por Esteban Oyarzún y Alejandro Flores, estudiantes de la carrera de Derecho de nuestra facultad y codirectores del Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, CEDID, con quienes hemos mantenido una alianza estratégica para la organización de eventos tan importantes como este. Es un agrado trabajar con ambos y espero que sigamos trabajando juntos. Y finalmente quiero reservar mis agradecimientos para el equipo de la Oficina de Vinculación con el Medio, porque son 3 mujeres que me permiten comprometerme con este tipo de actividades, dado el profesionalismo con el que trabajan siempre. En primer lugar, el apoyo técnico de la ingeniera en informática Elsa Oliva, y por supuesto el trabajo de difusión de las periodistas Viviana Cárdenas y Alejandra Rodríguez. Así es que para todos y todas ustedes, muchísimas gracias. Y en tiempos de pandemia me voy a despedir deseándoles buena salud a todos y a todas. Que estén muy bien. Buenas tardes.